Bien, señores, seguimos con este proceso maravilloso de este curso taller de derechos humanos para la comunidad MDDH, Ministerio de Defensa de los Derechos Humanos. Un saludo para todos ustedes, hombres y mujeres de bien. Hemos hablado de la fase inicial de este primer módulo. Hemos dado a conocer ciertos datos en esta narrativa de derechos humanos que, por supuesto, debo decir que este curso no se trata de contarle enteramente la historia de los derechos humanos a nivel universal, a nivel general, porque ustedes saben que hay mucho que decir, son muchos los datos, son muchas las historias y son muchas las informaciones existentes en materia de derechos humanos. Lo que les estoy trayendo a ustedes hoy es simplemente un poco para decir un término a modo de orientación en materia de derechos humanos para que ustedes vayan tomando un poquito del pastel, pero realmente hay mucho que dar y hay muchísimas informaciones que contar o que disertar o que informar sobre la historia central de la formación, conformación, constitución, creación y programación de los derechos humanos en el mundo. Así que vamos a darle continuidad a esta parte que se trata del primer módulo de este material. Hemos hablado de la historia. Ya sabemos que ese primer documento de derechos humanos se trata del cilindro de Ciro, del famoso Ciro el Grande. Y por supuesto, al inicio de este curso taller, hemos empezado con lo que es la primera manifestación de derechos humanos. Es bueno que ustedes vayan llevando el programa, la sincronización, para que cuando surjan las preguntas, ustedes puedan tener las respuestas. Si preguntamos sobre la primera manifestación de derechos humanos, ya ustedes saben que se trata del cilindro de Ciro, por ejemplo. Entonces, de eso se trata, llevar la sincronización de todas estas informaciones, y estoy seguro de que pues algo se aprende. Entonces, les estuve disertando en la fase inicial del primer módulo de este material, de este curso taller, lo que se refería o se refirió y trató el tema de el primer documento de defensa de los derechos humanos, la primera manifestación de defensa de los derechos humanos, que se centra en el cilindro de Ciro, Ciro el Grande. Allí se establece la primera manifestación formal de la historia de los derechos humanos. También les hablé de la segunda manifestación de los derechos humanos, que esta se produjo en Inglaterra durante la gestión o mandato del rey Juan I. Y la tercera manifestación de derechos humanos se dio en el año 1628 por el famoso Parlamento inglés. Recuerden que hablamos del Parlamento inglés, del rey Carlos I. Esta gran petición de derechos humanos se realizó como una declaración de la libertad de civiles en rechazo a aquellas políticas impopulares establecidas por el rey Carlos I. Ese es un dato importante. Recuerden también que esas políticas impopulares del rey Carlos I establecían préstamos forzosos, el encarcelamiento de las tropas en las casas de los súbditos y el arresto y el encarcelamiento arbitrario y forzoso a aquellos civiles que se oponían a estas políticas impopulares
del rey Carlos I. Ese es un dato también muy importante de aprendizaje, a modo de orientación, puedo decir, de este curso taller de derechos humanos. Y antes de entrar a la cuarta manifestación de derechos humanos, quiero matizar un poquito más en la tercera manifestación de derechos humanos ocurrida en el mundo. Y a modo de reflexión, para que ustedes retengan un poco más de estas informaciones, recuerden que finalmente esto generó una hostilidad violenta hacia el rey Carlos I. Sus políticas impopulares generó hostilidad de los súbditos del pueblo hacia el rey Carlos I. Es importante que ustedes reflexionen de la historia, estos acontecimientos que sucedieron en el pasado y que están sucediendo hoy, para que vayamos conectándonos, para que ustedes se conecten, porque sé que estas informaciones, cuando empiecen a hacer su efecto en ese cerebro de ustedes, va esto a generar una explosión más grande que la del Big Bang, porque cuando llegan estas informaciones cargadas de tanto poder en la información lógica, de la transformación de los procesos que han sufrido nuestras distintas generaciones en esta situación sistematizada de los cambios evolutivos civilizacionalmente, eso nos traslada, nos lleva al lugar y nos pone justo frente al espejo a modo de reflexión para que entendamos y no tan solo aprendamos, sino que a partir de tener todos estos datos podamos ser parte de lo que realmente nos ha formado como pueblo, nos ha formado como seres humanos. Y seguimos con Carlos I. Finalmente, el pueblo se levanta contra Carlos I, pero de allí surge la petición del derecho, que se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y estableció 4 principios fundamentales. Recuerden que esos principios fundamentales, surgidos de la tercera manifestación de la defensa de derechos humanos, esos 4 principios fundamentales fueron que no se podía colectar impuestos sin consentimiento del Parlamento, que no se podía encarcelar a ningún súbdito sin causa probada, que no se podía encarcelar soldados con los ciudadanos y que no se podía usar la ley marcial en tiempo de paz. Retengan estas informaciones, son buenas. Este documento fue. Seguimos con este proceso maravilloso de este curso taller de derechos humanos para la comunidad MDDH, Ministerio de Defensa de los Derechos Humanos. Un saludo para todos ustedes, hombres y mujeres de bien.